El fantasma errante. Un relato de cuando mi papá se murió y quería compartírselos. Mi papá se murió en abril del 2001. Él lamentablemente se suicidó. Entonces le hicieron el velorio ahí en la casa de mi abuelita. Una hermana de mi papá tenía pues una hija, mi primita, que en ese tiempo mi primita tenía como un año. Ella no quiso, como un año o 2 años, y mi tía no quiso que mi primita mirara, que estuviera ahí en el velorio, así es de que ella no asistió al velorio ni nada. Pero entonces dice mi tía que ya cuando había pasado todo lo del velorio y todo, un día mi primita estaba ahí en la sala y que bien asustada ella corrió y que apuntaba hacia donde habían tenido el ataúd cuando era el velorio. Ella apuntaba ahí y con mucho miedo. Entonces dice mi tía que pues a ella se le hizo como muy extraño, que pues mi primita no asistió al velorio ni nada. Ella cómo iba a saber dónde estaba el ataúd, y ella apuntaba ahí con miedo. Entonces no sé, se nos hizo algo muy extraño, pues, de que no sé si a lo mejor como mi papá falleció pues a causa de suicidio, a lo mejor ahí se apareció ahí, no sé, pero es un relato que pues sí es extraño y quería compartirlos con ustedes. Espero y lo escuchen. Y vi a un paisano que marcó a su programa y hizo un relato sobre las naves espaciales, sobre los ovnis. Sí. Dice que él sospechaba que había como una pista, mencionó en su relato que había como una pista por aquí, por el puerto. Y así que mi relato se trata sobre eso, porque yo como me gusta todo eso, fui a investigar. Sí. Me fui a investigar a unos lugares por donde decía el joven que había visto las naves, y sí encontré a gente que me contó algo, un relato, pues me contó que me dejó impresionado. A ver, cuéntanos. Ajá, ellos pertenecían a una religión y casi no les gustaba hablar sobre ese tema, porque era todo lo contrario pues a lo que ellos creían. Y pero yo agarré y me hice amigo bien de una señora, porque ya eran personas adultas como de 50 años, 60. Eran personas grandes, y así que me dijo la señora pues que dice que una vez fueron a la milpa, y le dicen la milpa es como un terreno, como un cerro en donde está solo y siembran sus cosechas y todo eso, pero está solo, pues nadie habita. Sí. Nadie está ahí. Dice que una vez se les hizo tarde y ya fueron a cosechar y se les hizo tarde, pero fueron en una camioneta, y dice que de repente vieron unas luces, dice como la patrulla, así que dice que de diferentes colores. Y que se oyó un zumbido, dice, pero que estaba cerquita, estaba bajita pues la luz y el zumbido. Y dicen que ellos se sorprendieron, pues, como digo, que ellos pertenecen a la religión. Sí. A ellos se les hizo difícil pensar pues que era un ovni, y así que dice que me contó la señora que se les quedó parado, dice que era un platillo volador, pues, que era una forma circular y alrededor tenía luces, y se quedó parado encima de ellos. O sea, porque ellos estaban en la camioneta, ya se venían, y el platillo volador se quedó arriba de ellos, pero cerca, dice que como unos 7 metros, dice, como un árbol,
así dice, y que sacó una luz del medio. Y dice que a ellos les dio miedo que porque la camioneta empezó a temblar, dicen, a Oye, vibrar. pero era como si los estuviera siguiendo. Ajá, como que quisiera subir. No. Ok. Y así que agarra y dice que nada más de repente se apagó la luz y ellos se quedaron asustados y esa cosa desapareció en una gran velocidad. Desapareció, dice. Pero sí, y pues la verdad sí, como que aquí dijera mi paisano, el que le marca esa vez al programa, como que por aquí nosotros también llegamos a sospechar que sí hay como un tipo de base o pista. Incluso le digo que yo me fui a investigar para allá y han visto cosas, han visto seres también así que no son de aquí. O sea, ¿han visto no solo el platillo, sino también a los seres? Ajá, han visto seres. Oye, ¿y te los han descrito? Sí. A ver, platícanos cómo son. Dice que son fosforescentes dorados. Ok. ¿Tienen una característica como humano similar o su cabeza, su cuerpo, cómo es? Como persona, pero más alta, dice. Vieron a tres, fue un señor que vio a los tres. Yo me quedaba en eso porque son como tierras vírgenes que casi nadie habita y así. Y hay ruinas todavía antiguas, pues, y todo eso. Y así que yo me quedaba ahí a ver si se me aparecía o algo, pero yo sí nunca vi nada. Pero sí me contaban ese relato del que ellos vieron, pero casi no querían hablar ellos de ese relato. ¿Les daba miedo? Ajá, les daba miedo. Incluso no les daba miedo, sino que les hacía dudar su fe, como eran religiosos. Ok, entonces ese tema mejor lo evitaban. Ajá, como que lo evitaban. Entonces decían, no, pues cómo. Pero ellos lo vivieron, pues. Pero a ti sí te interesaba e incluso hasta quisiste que a ti, ¿verdad?, se te aparecieran, pero no ocurrió. Ajá, yo me fui a investigar y todo. Pero sí, yo creo que por aquí habrá una nave o algo así. Oh, vaya. ¿Esto en dónde sucedió? ¿Específicamente en qué ciudad? Aquí en el puerto de Acapulco. Nada más que en la zona de la costa. En la zona de la playa, en la de la playa. Ok. Bueno, entonces vamos a convocar a más amigos que vivan allá en Acapulco. Si se sienten identificados con lo que Paul nos contactó y nos relató aquí, pues sería conveniente, ¿verdad?, que también lo hicieran. Sí, claro. No, y aparte todos los relatos me parecen que están... Esto siguiente que les quiero contar es que cuando yo tenía 5 o 6 años yo soñaba demasiado con las brujas. Yo las veía, yo veía sombras frente a la cama de mis papás porque yo dormía con ellos. Yo dormía con ellos y veía muchísimas sombras. Cuando las soñaba me echaban en un costal, me cargaban y me llevaban al cerro donde vivo actualmente, porque es un cerro, ya está arriba en la punta. Había una cruz en total descomposición, o sea, ya estaba pues en mal estado. Y yo cuando las veía eran 3 mujeres que prendían fuego alrededor de mí y me tenían amarrada. Diario la soñaba. No había día o noche que no la soñara. Para todo esto, ya muchísimo tiempo después, me entero que mi bisabuela era bruja, por parte de mi papá, porque ellos, mis abuelos y mi papá son de Zacatecas y ellos vivían en un rancho. Y mi abuelita me contaba o nos contó alguna vez que mi bisabuela no quería a mi abuela, ¿no? Ni a todos sus hijos. Y cuenta que una vez
les dio leche, o sea, un frasco de leche, pero pues nadie sabía que traía esa leche. Y pues todos sus hijos de mi abuela tomaron esa leche. Pues mi abuelita cuenta que ya pues todos mis tíos, porque ellos eran 12, ya fallecieron varios, a los 12 les dieron de tomar esa misma leche y pues casi todos se andaban muriendo, ¿no? Empezaron a vomitar y todo eso, pero pues mi abuelita pues los llevó con un curandero a que los limpiara y todo eso, ¿no? Sí. Para esto también yo creo y siento que mi bisabuela estaba como que buscando esa luz o algo parecido, sino que en algún momento he ido a que me consulten y todo eso, y pues puede que sea mi bisabuela la que me está buscando, y por ende pues también busque a mi chaparro, no, porque aquí en mi casa, su casa, se escuchan que pegan en la azotea, que corren, hay muchas cosas aquí, y pues así les puedo contar infinidad de cosas. Hemos escuchado a La Llorona, me he topado con algún sueño lúcido, con alguna cosa así. O sea, hay muchísimas cosas que me gustaría contarles, pero ya sería en otra ocasión. Hola Ina, hola Nacho, buenas noches. Si me permiten platicarles un relato. Cuenta mi madre que cuando era pequeña, tenía más o menos 10 años, vivían en el rancho con mis abuelos, y ese rancho tenía la peculiaridad de que la casa estaba en un cerro, y ese cerro estaba rodeado por el sembradío de árboles de cacao. Entonces cuenta mi madre que ella se acuerda cuando en una tardecita para fecha de muertos, ella y sus hermanas vieron una multitud de gente. Bueno, quiero aclarar que estaba oscureciendo. Entonces dice que venía una multitud de gente caminando por la carretera. Desde la casa alcanzabas a ver la carretera. Entonces dice que venía una multitud de gente caminando, todas con vela y cantando cánticos religiosos, así como. Entonces comenta mi abuela que ella dijo, quién sabe a quién irán a enterrar, porque en ese pueblito anteriormente enterraban a las personas a la misma hora que había muerto el día anterior. Entonces mi abuela comentó, ¿a quién irán a enterrar? Entonces la multitud venía y venía caminando y caminando, con todos con sus velas. Y dice mi madre, que cuando pasaron frente al rancho, pues la visibilidad de la multitud de gente que venía se perdió por el hecho de que había tantos árboles, y esperaban que se volvieran a ver en cuanto a la visibilidad lo permitiera otra vez en la carretera, pero resultó de que jamás volvieron a salir y no los volvieron a ver. O sea, entre los árboles se perdieron. Dice mi madre que dijo mi abuela, métanse hijas, porque son las almas, son las ánimas que van en camino. Dice mi madre que sí se escuchaba algo así como miedo, como tenebroso, el ver tanta gente cantando y cantando. Eso es lo que yo quería contarles. Gracias. Voy a contar un relato que sucedió cuando tenía yo como entre 8 y 10 años. Vivíamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una colonia que se llama Exhipódromo. Vivíamos en una casa que era como un dúplex, pero en piso. Entonces nada más lo dividía una jardinera. La casa donde vivíamos nosotros estaba protegida como por una bardita chiquita, de aproximadamente unos 40 centímetros. Y la otra casa, pues no, tenía el porche totalmente descubierto. Entonces, mi mamá, como el clima en Juárez pues es muy extremo, tanto para tiempo de frío como para tiempo de calor, pues los fines de semana, los viernes y los sábados, acostumbraba a hacer una jarra de limonada y sacarnos lonches, y ahí cenábamos. Entonces, en una ocasión llegó un hermano de mi mamá de la visita de la ciudad de Chihuahua,
que está como aproximadamente como a 4 horas por carretera. Y pues lo mismo, ¿no? Sacó mi mamá las sillas plegables, el radio, la jarra de limonada, los lonches y así. Entonces, alrededor de la casa, pues sí, todo lo que le rodeaba la casa, había salones de baile, cantinas y cosas así. Entonces, pues era muy común que hubiera choques en las esquinas de donde estaba esa casa, porque pues bajaban ya en la madrugada y se estrellaban, se volaban los altos y se estrellaban. Y entonces, pues estábamos ahí, debe haber sido como que entre 11 y 1 de la mañana, y pasó un carro muy, muy rápido, y entonces atropelló un gato casi en la esquina. Como ya habíamos tenido un antecedente, y eso que era en tiempo de frío, de que un gato se metió al motor del carro de mi papá, y en la mañana que mi papá se levantó para ir a trabajar, pues lo despedazó, no se dio cuenta. Entonces pues al rato estaba una pestilencia allá afuera de la casa, y no sabíamos qué era, y hasta que nos fijamos que caían gusanos del carro. Pues mi mamá me dijo, ve, asómate a ver si está el gato muerto. Dijo, para ir ahorita lo levantamos, echamos a la basura, y para que pues si no mañana va a amanecer todo apestoso, porque es tiempo de calor. Y ahí voy yo, caminando con dirección a donde estaba el gato, y pues sí, en efecto, estaba el gato todo espanzurrado, hasta la pupila se le salió, y los ojos desorbitados, el hocico abierto, y con un charquito de sangre. Entonces ya me regreso y le digo a mamá que sí, estaba todo aplastado, todo estripado. Me dijo, pues ve por el recogedor y la escoba con la que barremos el patio para ahorita ir a levantarlo y echar a la basura, que acá mañana pasa la basura. Y así lo hice. Entonces cuando salgo al porche, me dijo, mamá, déjalo en la esquina, ahorita que nos vayamos a meter pues ya lo levantamos. Entonces enfrente de la casa había una vecindad, y ahí vivía mucha gente pues diferente, desde familias chiquitas hasta gente sola, y había una señora que vivía en el último cuarto de esa vecindad. Nosotros nunca nos metíamos ahí porque mi mamá era como doña Florinda, ¿no? Es que no te cuentas con la chusma y esas cosas, ya sabes. Y entonces, pues resulta que en ese momento dejó la escoba y el recogedor en la esquina del porche, y oímos la puerta de entrada de la vecindad que se abre, y era la señora esa que vivía en el último cuarto. Nosotros sabíamos que vivía alguien ahí porque pues llegaban carros que no eran de la colonia, y se estacionaban y se metían ahí con ella. Entonces pues decían que era bruja. Y entonces nos llamó la atención tanto a mi tía, a mi mamá, a mí, porque ya era tarde, entonces ya no había ni un alma en la calle. Y entonces sale ella de la vecindad, se cruza la banqueta, se para a media calle, no nos habló, no nos saludó, nada. Era una señora muy callada, tenía su pelo negro, un tanto esponjado, abajo de los hombros, y se dirige con dirección a donde estaba el gato aplastado. Cuando llega al gato, donde está el gato, se para y se agacha. Al parecer lo toca, porque estira la mano derecha y lo toca, y el gato se levanta y sale corriendo. ¿Cómo? Y pues ya nos quedamos así como que, órale. Y más porque pues yo había visto cómo estaba el gato. Así, o sea, sin ruido, sin nada. Simplemente se agachó, lo tocó y punto. Y salió el gato corriendo. Y ella pues igual se devolvió por media calle y se metió a la vecindad y ya. Bien. Excelente. ¿De qué se trata? A ver. Bueno, fíjense que ahora, bueno, básicamente siempre les platico que voy a ver a mi tía, que pues ya está pues enferma, ¿no? Tiene pues diabetes y tiene otras enfermedades, ¿no? Sí. Y luego me cuenta pues historias de que pues ella, como ha viajado mucho por toda la República, pues conoce varios estados y pues le han pasado luego varias cosas, y la otra vez me estaba comentando que una vez fue a Oaxaca, creo que fue a ver a la Virgencita de Juquilita. Uh-huh. Y tenía ganas de ir al baño, y pasó así como en una casa pero fea, una casa pues humilde, pues ya estaba así pues muy deteriorada, ¿no? Ujú. Y había un altar, pero la señora le dijo a mi tía, dice, oiga, lo que usted no voltee, dice.
Ujú. Pero mi tía, pues, como todo, bueno, por curiosota, volteó y decía que vio así como un monje y así, que hablaba así como, con una voz así como cavernosa, así. Ujú. Y le digo, no, pues, quién sabe qué ha de haber sido eso. Le digo, a lo mejor, no sé, a lo mejor de un ente o algo así, le digo. Y a partir de ahí, pues, pues ya no se le puede quitar eso de la cabeza. Y de hecho fue hasta que la curaran y no sé qué tanto, como que le quitaron el espanto. Sí. ¿Y ya se Pero sintió mejor? ¿Mande? ¿Se sintió mejor? Sí, pero dice que ahora ya no. Pues yo creo que ya, eso ya creo que ya es como psicológico, porque ya se le quedó así como el recuerdo, le digo, pero ya no piense usted en eso, le digo. Dice, ay, pero yo vi eso y sí me espanté mucho, dice, era como un monje y tenía así la voz muy cavernosa, dice. Y estaban así como en un altar, dice. Y yo, pues es que, ¿para qué voltea usted? Le digo, no hubiera usted volteado, le digo. No. Pues le estaban diciendo eso, que no volteara, oyera lo que oyera. Y volteó y vio ese como monje así, que hablaba así como una voz así como cavernosa. Pues la familia de mi mamá, ahora sé que mi bisabuelo, el papá de esta tía abuela, era sastre, y ahí donde tenía la sastrería pues era una casa vieja, y cuando remodelaron, creo que lo del sí, una remodelación en el baño, bueno, la casa la rentaba mi bisabuelo, y encontraron ahí un esqueleto. Pero un hermano de mi mamá, el más grande, pues era un chamaco, un niño, y en esos años, estoy hablando como de 1900, mediados de los 60s, 70s por ahí, agarró ahora sí que la osamenta, la puso en un palo de escoba y se puso a montarle ahí. Y le espantaba a este tío, pues, el muerto. Vaya. Y decía luego mi tía que se echaba a correr, porque mi tío se llama Raúl, se echaba a correr con mi tía y le dice, ay, es que me persigue como un perro, así como grande, dice, como del tamaño de un caballo. Y dice, yo no veo nada. Esa fue una, luego otra cuando ella empezó a tirar los cuartos, porque eran unos cuartos donde antes ella vivía, eran como, rentaban ahí esos cuartos y vivían personas pues humildes. Y dice que cuando tiraron esos cuartos, igual encontraron así como, bueno, encontraron mejor dicho, esos muñecos así como de brujería, de vudú, de esos que les clavan alfileres y cosas de esas. Y dice mi tía que los apachurraban así con la pala y como que brincaban. Yo creo que de ahí, bueno, le han pasado un montón de cosas. No, pues sí, ha tenido varias experiencias. Y qué bueno que hoy te animaste, dijiste, voy a contar lo de la tía y que pudimos saludarte. Tengo otra de un amigo. Bueno, sus tíos se dedican a comprar y vender terrenos y luego los lotifican. Ven que los lotifican y todo eso y venden por lotes. Sí. Ajá. Él es de acá de San Martín, Lucas, a donde yo vivo. Sí. Ahí, bueno, cerca de aquí hay un pueblo que se llama San Lucas el Grande. No sé si ya se acordaron que en una de mis historias lo había yo mencionado. Sí. Bueno, pues su tío compró un terreno allá. Y sucede que pues, era un terreno pues grande, no sé, como de 1000 metros. Grande, el chiste que era un terreno grande. Sí, pues 1000, sí. Y mi amigo igual se llama Raúl, igual que el tío. Y con él pues me llevo muy bien, llevo 10 años de conocerlo, desde los 18 años. Y estábamos comiendo pizza y me comentó, dice, no, estábamos emparejando el terreno con el trascabo, dice, y había un árbol, dice, pero a la hora que el trascabo mete la como esa especie como de garra que tienen para quitar un árbol, sí, dice, pues ya yo con la pala pues estuve ahí moviendo, dice, y desenterré una figura de la muerte, dice. Dice, pero grande, dice. Luego ya poco la agarraste, Raúl, dice, no, dice, yo que le echo a un lado, dice, ya un albañil que agarra y que la pone en
una bolsa negra y que la avienta por ahí en una barranca. Dice, pero debajo de la escultura de la muerte había como unos huesos como de gallina, como de chivo. Le digo, pues a lo mejor ha de haber sido un sacrificio o algo así, ¿no? Yo pienso eso. Pues sí, muy probable. Por las características que mencionas, quizás sí pudo ser eso. Sí, y otra, compraron otro terreno, pero bueno, compraron 1 hectárea, 2 hectáreas ahí en Iztacuistla, ahí en Tlaxcala. Y dice que encontraron igual en una caja así como negra o roja, muñecos de esos para hacer sus porquerías de brujería y con hartos alfileres. Es igual que los que con una pala que los echaron ahí en una bolsa negra y los aventaron por ahí. Pero luego ten cuidado, luego, porque luego dan los famosos aires, ¿no? Y luego ya o luego se te pega algo y no. Luego todo eso, pues si tú te asomas o algo así, pues recoges todas esas malas vibras, ¿no? Claro, estás en este lugar que si eres sobre todo una persona con cierta percepción, te puede afectar más. Pues de hecho, mi hermano ahorita pues con un aire así como de... Igual compramos un terreno, pero yo en ese terreno ahí había, bueno, eran puros cuartos, son puros cuartos así, construidos pero sin un plano. Sí. Pero un cuarto estaba así, bueno, está así no tiene lo que le llaman la losa y tenía unas láminas así láminas como por techo, ¿no? Pero dentro de ese cuarto había veladoras así como de trabajos, así hartos frascos así como de mayonesa y así como de Gerber y con cosas. Pero eso yo lo vi, pero yo siempre traigo mi rosario, o sea, y traigo pues mi cruz de San Benito y mi escapulario de la Virgen del Carmen que me regaló una tía. Pero pues yo lo vi así aquí, ¿no? Pero mi hermano, no sé, como que yo digo que a lo mejor es más sensible, no sé, o se sugestionó, como que bueno, todavía dice que siente así como algo así, dice, no, es que yo me siento luego así como medio, así como que tengo algo, dice, y esto se limpiaba con un huevo, pero luego es que también tú no te sugestiones, digo. Y apenas que lo fui a comprar con mi papá, y todavía encontré más bases de veladoras así con trabajos así. Hicieron ahí algún ritual. Pues se ve que hacían como limpias, no sé, de esas velas que dicen para buscar trabajo, bien sabe esas cosas, pero yo no las agarré, yo nomás las quemé, pero ya con una tubo pues las iba yo ahí moviendo. Ya después pues contratamos a alguien ya que lo sacara, porque pues al rato se te pega algo y... Pues sí. Claro. Pero lo que sí encontramos también fue una Biblia así grande. Sí. Con las letras doradas. Dice, mi mamá no la traemos, le digo no, porque pues sabrá Dios por qué la dejaron, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el motivo, además de haber estado ahí en medio de todo lo que nos has comentado? Sí, digo, yo no, gracias a Dios yo no pesqué nada igual mi papá, pero como que mi hermano como que sí, y ahorita empecé a hacer sus limpias. Hay esos, ¿cómo se llaman? Santuarios de los trinitarios, o ¿cómo se llaman? Marianos trinitarios, ¿cómo se llaman? Sí. Espiritualistas. Ándele, de esos. Pero digo, también es que tú no te claves, pero luego me pongo a pensar así cuando estoy escuchando el programa, digo, o a lo mejor como él es más sensitivo. También puede ser. José Joel. José, ¿desde dónde nos escuchas, amigo? Desde Querétaro. Excelente. Oye, ¿nos quieres platicar una historia? Sí, les quiero comentar sobre una historia que me pasó. A ver, adelante. Esa historia fue la noche cuando estaba solo en la casa. Ajá. No había nadie. Sí. Y eran como las 3 de la mañana. Que en eso siento como que alguien me toca el pelo. Y no le tomé mucha importancia, pensé que era mi perro, que se había quedado conmigo. Sí. Cuando me acuerdo que mi perro lo saqué afuera de mi casa. En eso me espanté
demasiado, porque el perro estaba afuera. Sí. Y después ya así quedó, me quedé dormido de nuevo, como a los 4 minutos, me vuelvo a despertar, me tocan el pelo, pero esta vez volteo a los lados y veo una niña como la del aro. Órale, sí. Con el pelo negro, su cara toda desgarrada, color gris, y su pelo y un vestido blanco. Sí. Ajá. Y me espanté demasiado. Claro, cualquiera se espantaría. ¿Y cuál fue la actitud de esta aparición, amigo? Eso es lo que les quería comentar. Ok. Solamente se te presentó, no te amenazó ni nada. Buenas noches, Leo. Leo, ¿desde dónde nos escuchas? Ahorita estoy en Estados Unidos, en Nevada. Ah, ok. Pero Guadalajara. Bien, entonces también saluditos a Guadalajara. ¿Y ahorita ya acabaste de trabajar? Sí, ya hace ratito, bueno, acá son apenas las 7. Ah, más temprano. Ok, muy bien. Pues qué bueno que estás aquí. ¿Qué nos quieres contar? Mira, pues a mí me han pasado muchísimas cosas, muchísimas, así. Una de las que ahorita me acuerdo, en la casa que yo vivía con mis papás allá en Guadalajara, en ocasiones yo sentía que había alguien, o sea, no me podía dormir. Sentía que alguien iba a entrar a mi cuarto en ese momento. Muchas veces me pasaba eso. En ocasiones pues decía, ay, ya me voy a dormir. Cerraba los ojos para intentar dormir. Y en ese momento me agarraban del cuello. Y en ese momento yo ya no podría abrir los ojos. Oye, esto de que te agarraban del cuello, ¿tú sentías que era una agresión? ¿Te querían ahorcar, a hacer algo? No, era así como algo suave, no era una agresión. No era agresión. Sí, ¿y luego? De hecho, en otra ocasión, una mujer se me subió en el pecho. Esa mujer, pues estaba, o sea, como un monstruo, como un demonio. Me escupía el rostro, me decía que se burlaba de mí y yo no me podía mover. Yo la intentaba quitarla, o sea, yo le gritaba, le decía, hasta le dije, te voy a matar, y me decía, ¿cómo me vas a matar si ya estoy muerta? O sea, muchas cosas de ese tipo me han pasado a mí. En otra ocasión, también en esa misma casa, en esa ocasión mi hija se quedó a dormir conmigo. Y la niña me decía que no podía dormir. No puedo dormir, papi, tengo miedo. Ella estaba en otra cama al lado de mi cama, entonces pues lo que hice fue pasarla a mi cama conmigo. No sé cómo, no sé si en qué momento me levanté, pero me levanté muy asustado, y al momento de yo voltear a ver a mi hija, había como un tipo viejito, pero desnudo, pero feo, pues, o sea, como un demonio, y estaba lamiendo la mano de mi hija. ¿Qué hiciste? Y lo que hice pues fue irme, o sea, como a tratar de golpearlo, pero pues ya no estaba. Entonces pues fue una sensación a mí que me dio muchísimo coraje, pues que te hagan algo así a tus hijos, pues está fuerte, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, yo he tenido siempre, o sea, eso, o sea, seguido me pasan ese tipo de cosas. A mi abuelita yo la llegué a ver ya después de muerta. Se me aparecía en el reflejo del espejo. O sea, ¿la veías tal cual? ¿Te daba un mensaje o nada más veías su figura? Solo me veía y sonreía, y al yo voltear a verla,
desaparecía. Bueno, aquí en este punto de los familiares, sabes que a veces no es que sean precisamente ellos, sino algún ser que se está enmascarando con la figura de este familiar. Pero en este caso, ¿tú sentías una energía positiva o sentías que no era tu abuelita realmente? En esas ocasiones con mi abuelita sí no me asustaba. Yo me sentía bien. Okay. Sí, solo con mi abuelita, pero una vez, o sea, yo no conocía ese, bueno, ya ves que dicen que que te van a jalar los pies, o sea, a mí ya me pasó, otra vez así en mi casa, no podía dormir, no podía descansar, porque yo sentía algo, sentía como la presencia de alguien. Cerré los ojos y en ese momento, me apretaron los pies, los dos, muy fuerte, me estaban jalando. Y al yo abrir los ojos vi una persona muy alta, más de 2 metros, negra, y se reía con una voz muy grave. Era una sombra negra completamente y solo le podía ver los ojos. Sus ojos eran como blancos, entre blancos y rojos. Sí. Me jalaba los pies, yo pues trataba de moverme, pero pues no podía, me quería levantar y me aventaba, no sé cómo, pero me aventaba hacia atrás. O sea, pues, me han pasado muchísimas de esas cosas. Hasta llegó el punto de que pues ya no me asustan, pues ya no me asustan. Si alguien me dice, oye, ¿y por qué no te da miedo? Si no, pues al principio sí, pero ahorita ya, si me llegan a pasar, ya no me asustan. Incluso estando acá, ahorita que yo estoy acá en Estados Unidos, a veces me jalan la mano, me jalan un pie, me despiertan, siento que me pegan. Casi todos los días me despierto entre 2 y 3 de la mañana, no sé, como que si alguien me estuviera viendo. O sea, reviso, no sé, la ventana, a ver si alguien se está asomando, pero pues no. Y digo, pues es otra vez algo que me está siguiendo. Pues lo único que hago es ponerme como a rezar y tratar de volver a dormirme. O sea, nunca he sabido por qué me pasa este tipo de cosas. Sí. Y pues sí, a veces sí, pues me saca de onda, digo, pues ¿por qué me pasa a mí? Claro, no entiendes cuál es el motivo. Quizá lo que hemos comentado en muchos otros casos, ¿no? Que tienes mayor percepción que otras personas y por eso tienes ese contacto. Quizá. ¿Verdad? Buenas noches, me llamo Patricia. Pati, ¿desde dónde nos escuchas? De Teciutlán, Puebla. Ah, mira, Puebla hoy está muy activo, qué bueno. Sí. ¿Y qué quieres contarnos? Pues le quiero contar lo que me pasaba a mí cuando era niña, lo que se escuchaba en mi casa. A ver. ¿Qué se escuchaba? A ver. Mira, yo recuerdo que cuando era niña, arriba en el techo de mi casa, en el colado, se escuchaban muchos ruidos. En el día, a las 12 del día, se escuchaba que aventaban canicas y rebotaban. Y pues no había nadie, o sea, la parte de arriba era la azotea, como se dice, y no había nada y se escuchaba que las lanzaban. Y una vez, ya eran como a las 9 de la noche, ya nos íbamos a dormir con mis abuelitos, yo dormía con mi abuelita. Sí. Y había unas escaleras que subían para la azotea. Y siendo como a las 11 de la noche, se escucharon que arrastraron cadenas, que subieron las escaleras arrastrando las cadenas. Al momento que se terminaron de escuchar las cadenas que arrastraban, se escuchó como que rodaban unos tambos arriba de la azotea, como barriles grandes. Las rodaban, habían envases de refresco, de vidrio, y bien que se escuchó cómo se tronaron, y esos barriles fueron a caer a la casa del vecino. Cuando mis tíos y todos salieron a ver qué fue lo que se escuchó, no había nada, y todas las botellas estaban estrelladas, o sea, se quebraron. Y buscaron los tambos del lado donde se escuchó que cayeron, sí. Y no había nada. Y pasó poquito tiempo, y igual
mi casa es como una privada que conecta a las casas de mis tíos ahorita, porque ya se hicieron casas individuales. Y en esa privada, recuerdo que una vez escuchamos que los perros ladraban mucho. Yo dormía cerca de una ventana y que se me ocurre asomarme a la ventana para ver por qué ladraban. Y en eso yo vi cómo pasó un caballo blanco. Pasó así corriendo. Sí. Cuando pasó el caballo, al momento empezó a oler así como azufre. Así, olía bien feo. Y en eso salió mi papá y le dijo, es que acaba de pasar un caballo. Y no había nada, buscaron, o sea, por más que buscaron así en toda la privada y mis tíos fueron a alumbrar y nunca encontraron nada. Ya después, ya nos enteramos que, ya mi abuelita contándonos su historia y todo, nos decía que de por sí ese caballo siempre aparecía y había un lugar ya de ahí de la privada donde se desaparecía. Oye, este caballo nunca vieron si tenía características como los ojos rojos, como que llevaba algún jinete, como que flotaba, ¿algo? No, yo únicamente vi el caballo blanco y lo recuerdo muy bien porque bien que vi ahora sí el caballo cómo pasó así corriendo y le digo, o sea, empezó a oler a azufre. Después de que pasó no tardó, empezó a oler así como a azufre, como a popó de caballo, pero muy fuerte, era muy fuerte el olor. Y ya cuando le platicamos a mi abuelita, porque pues ya le dijimos, no, pues es que mire, nosotros, bueno, yo lo vi y a mí me dio mucho como que escalofríos, me dio miedo. Entonces ya mi abuelita fue como nos dijo, que de por sí se aparecía y que había un lugar específico donde se desaparecía el caballo. Y desde ahí me dio mucho miedo, ya no podía yo salir en las noches porque yo me daba escalofríos. Oye, cuando pasaba este caballo, ¿no moría alguien? No, bueno, que yo recuerde, no falleció nadie, pero sí me daba mucho miedo, porque después de eso, a mí muy seguido me daba la parálisis del sueño. ¿Ven que dicen que se te sube el muerto y eso? Sí. A mí me daba muy seguido, estaba durmiendo y de repente yo sentía que ya no me podía mover ni gritar. Hasta que en mi propia mente yo empezaba como que a decir groserías y eso, pero así como que en la mente yo lo decía y tanto se me iba quitando, pero si no, se me quedaba yo ahí paralizada. Okay. Yo tenía ganas de gritar y no podía gritar, así como que se te va la voz. Ok. Oye, una situación que no te volvió a ocurrir. Pues ya ahorita de grande, pues ya no, gracias a Dios, hasta ahorita no. Pero sí, o sea, ahí en la casa donde vivimos, ahí hay muchas situaciones así. De hecho, mis abuelitos ya fallecieron, pero mi abuelito enfermó muy joven. Y me acuerdo que una mujer llegó, según ella sabía todo eso de magia negra y todo, y dijo que lo iba a curar. Y en la entrada de la casa donde vivimos, sacó un frasco con unas cosas ahí adentro. Decía que mi abuelito lo tenían enterrado. Le habían hecho un trabajo. Y yo bien que me acuerdo cómo era el frasco y todo lo que tenía adentro. O sea, era una cosa bien fea. Y según ahí tenían a mi abuelito enterrado. De hecho, nos dijeron que ahí en la casa donde vivimos hay un tesoro. Pero, ¿alguna vez han intentado sacarlo? No, nunca. O sea, nadie. Cuentan que dicen que ese tesoro estaba destinado a mi abuelito, que por eso él veía muchas cosas. De hecho nos decía que veía el charro atrás de la casa y que lo llamaba y cosas así. Él veía muchas situaciones así. Pero ustedes mejor quieren estar tranquilos, ¿no? Antes de arriesgarse a que suceda algo. Sí, porque de hecho sí ha habido muchos así, como que muchas señales así, pero nunca hemos intentado sacarlo. O sea, nosotros ya somos nietos y los hijos tampoco se atrevieron porque pues hay mucho mal en esa casa, porque de hecho ahí donde vive uno de mis tíos, así nosotros le decimos, en la parte donde él vive le decimos el hoyo porque como que está enterrado. Y ahí de repente los perros empiezan como que a volverse locos, o no sabemos si es mal aire o algo, porque empiezan a dar de vueltas así raros, ladrando hasta que se mueren.
¿Al punto de morirse? Sí, llegan a morirse ahí. Uy, no. Y de hecho nos platicó mi tía apenas, tendrá como 8 días, que un perro se fue a meter a su casa y ahí se murió adentro. Igual desde que llegó así como loco, gritando y así, dice que empezó a sacar espuma por la boca y ahí se murió. Sí, de hecho, sí, y es la única parte donde se le mueren hacia los perros, las mascotas. Los animales, sí. Sí, es el único lugar donde eso pasa. Por eso dicen que casualmente ahí es donde desaparece el caballo. No, pues hacen bien entonces en no querer mover de más estas energías que ahí habitan. Sí, es mejor dejarlas así. Sí, indudablemente. Oye, qué gusto haberte saludado. Igualmente, un saludo enorme desde Puebla. Buenas noches. En esta ocasión les voy a platicar algo que para mí es difícil porque son cosas que no me las platico mi abuelita, ni mi mamá, sino que me han pasado a mí. Y pues ahora sí que hablar de los demás es fácil, pero hablar de lo de uno es difícil, y más cuando tienen tanta asociación con situaciones pues un tanto delicadas. Sí. Pues ahí les va lo que les voy a platicar. Yo siempre estuve viviendo entre Chihuahua y Juárez. En ese tiempo, en Chihuahua, pues las bares, cantinas y todo, a las 12:30 pues se cerraban. Entonces, pues había que buscar formas de entretenerse. Y aparte pues ya no venía el licor después de las 8 o algo así. Yo en ese tiempo tenía un carrito deportivo de 2 plazas, chaparrito, y tenía una amiga. Mi amiga tenía, bueno, sus papás tenían un restaurante en la zona centro de Chihuahua capital, y a ella le tocaba trabajar el turno de la noche del restaurante y cerraba a las 12. Entonces ella era pues poco agraciada físicamente, no tenía novio, nada. Entonces aparte como que, bueno, más bien no veía bien, y pues ya había chocado en varias ocasiones. Entonces yo lo que hacía era que el viernes me iba a su restaurante, yo esperaba el cierre y le daba un rayo a su casa, pero como era viernes, pues nos íbamos a dar vueltas por una zona que era una zona roja, ahí en el centro de Chihuahua, que está a un lado de la catedral, que le decíamos la Cuarta. Ahí pues era tipo prostitución masculina. Entonces pues dábamos la vuelta y realmente era la misma gente que uno veía semana tras semana. Entonces en esa ocasión vimos un tipo muy alto, como de 1,85, 1,90, vestido de vaquero, todo de negro, sombrero negro, camisa negra, pantalón negro y botas negras. Atrás de mí, porque eran callecitas así muy estrechas, en un solo sentido, y entonces vimos que venía un conocido que teníamos ahí en la ciudad. Este muchacho que era dueño de tiendas de ropa de mujer, pero era como que ese se la pasaba ahí toda la vida. Y entonces pues nosotros, me dijo Claudia, ay, mira ese viejo, vamos a salir. Y ahí vamos, nos paramos. El tipo era sumamente alto y se puso en cuclillas del lado de ella, pero regularmente siempre jugábamos y cotorreábamos y así, hasta nos burlamos si ustedes gustan. Pero en esta ocasión fue distinto, porque bueno, yo cuando se acercó, bueno, si me preguntan cómo era de la cara, no me acuerdo. Entonces me dio un miedo, y yo miedoso nunca he sido. Entonces mi amiga se quedó muda, nos preguntó qué andamos haciendo, y yo me quedé así como que, como hubo una especie de silencio incómodo, y le dije yo, no, pues ya vamos a la casa. Pero, o sea, ya como que yo quería escapar de ahí, como que me urgía. Y mi amiga se quedó muda, no dijo nada.
Entonces nos dijo, cuídense pues, ya váyanse. Pero bien, pero pues, nos quedó como esa sensación de no sé qué. Digo, y tan así fue que antes de dar yo la vuelta, porque dije yo, no, pues voy a disimular, ¿no? Como que aquí no ha pasado nada y bueno, entonces para dar otra vuelta. Entonces yo vi por el retrovisor y mi amiga se quedó así como que viendo por el espejo de la sombra que bajas del carro y vimos que el conocido que tenías ahí de las tiendas de ropa le habló, pero por alguna razón no se subió. Entonces dimos la vuelta, toda la vuelta. Entonces ya él estaba ya enfrente de nosotros y nosotros íbamos atrás de la camioneta del tipo de las tiendas. Y le volvió a hablar al tipo y ahora sí vimos que se subió. Entonces pues ya nosotros nos fuimos rumbo a la casa de ella, yo a darle el ride y yo a mi casa. No hablamos una sola palabra en el camino, no dijimos nada. Al día siguiente sale la noticia que lo habían asesinado al tipo de las tiendas de ropa. Entonces pues Chihuahua es como una ciudad muy elitista y se saben muchas cosas. Entonces él vivía en una colonia que se llama San Felipe y ahí son casas muy viejas, grandes, con puertas así esas de madera pesadísimas y todo. Entonces él tenía un perro, un French puro blanco, y entonces vieron un perro blanco todo lleno de sangre y la gente pensó que pues lo habían atropellado o algo. Y cuando quisieron agarrar al perro, el perro salió corriendo y se metió a la casa de este muchacho. Y ahí se dieron cuenta pues que era una escena de crimen. Entonces, pues resulta que, para no hacerla tan cansada, pues era el tipo, era el clásico que pues, se metía ahí con gente y cerraba la puerta y escondía la llave. Entonces a este muchacho le dieron aproximadamente como 180 cuchilladas y él trataba como de escapar porque toda la escalera estaba llena de sangre y todos los cuchillazos no eran letales, sino ya cuando trató de gritar por el baño, es como que se subió a la taza del baño y trató de gritar por la ventana del baño, ahí le asestaron el cuchillazo que lo mató. Entonces, pues como estaba cerrada la puerta, aquí lo extraño y lo que puede caber en lo sobrenatural es que arrancaron la puerta. O sea, no con herramientas, o sea, porque pues no tenía yo creo que ni siquiera un desarmador. Y arrancaron la puerta con todo y marco y la aventaron a un lado y nunca supieron nada de eso. Yo tuve acceso a papeles de la autopsia y eso porque tenía yo un conocido que era Ministerio Público Federal ahí en Chihuahua, y antes de eso pues trabajaba en la Judicial del Estado y le pedí de favor, me preguntó que para qué, y pues yo estaba estudiando Derecho. Y entonces pues dijo, nada más no vayas a publicar nada ni nada, no te preocupes. Y ahí fue donde yo leí toda la información y eso es lo que les quería platicar. El fantasma errante.